Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Contado por Cruel. En esta ocasión, la caída del imperio Inca, de los indígenas peruanos. Una historia triste, también llena de muchos presagios funestos, de muchas predicciones tristes, que tampoco supieron interpretar, que tal vez esperaron que sus dioses no los abandonaran y pues era imposible. De todas maneras, tal vez el destino estaba escrito y así inicia entonces la caída del imperio inca. Todo cuenta que más o menos en el año 1512, en la plaza de Aucaypata, donde ahora queda Cusco, Huayna Capac era entonces pues como el señor de las cuatro partes del mundo de Tahuantinsuyo y bajo su mando estaba su reino que se hallaba en pleno apogeo total. Los límites del imperio eran gigantescos, no se lo alcanzan a imaginar. No son como ahora donde queda Perú, sino que en ese momento al norte se prolongaba hasta Pasto, acá en la actual Colombia, y al sur hasta el río Maule, en el corazón del actual Chile. Imagínense, o sea, hasta allá llegaba Perú, hasta allá llegaba el imperio Inca. Él estaba como oficiando una ceremonia al sol, Inti, en plena Plaza Mayor, y estaban pues allí como todos los años, hacían la misma fecha, todo, y allá estaba toda la realeza, estaba todo el mundo, y de pronto se vio en el cielo un extraño espectáculo, y fue que apareció un águila real. Ellos le decían un anca. Estaba perseguida por 5 o 6 halconcillos que ellos llamaban huamán y otros cernícalos. Y entonces todos estos pájaros más pequeños atacaron el águila como por turnos y le impedían volar, tratando de matarla como a picatazos. El águila, pues al no poderse defender, cayó en medio de la plaza entre el Inca y todos los miembros de la realeza. Em, quienes al cogerla vieron pues que estaba muy enferma, estaba cubierta como de caspa, como con sarna, casi pelada. La cuidaron, le dieron de comer, o sea, pero de nada sirvió porque el águila se murió. Por donde lo mirara usted, el suceso solamente era un mal agüero, o sea, por donde lo mirara era malo. El Inca entonces llamó a todos sus adivinos, que se llamaban laicas, para ellos, para que descifraran. Y todos confirmaron que era un presagio de que pronto habría mucho derramamiento de sangre real, guerras y finalmente la destrucción del imperio. Por esos años ocurrieron también pues cataclismos naturales que fueron como los heraldos precursores de la desgracia que iba a sobrevenir sobre el imperio de ellos. Muchos terrenos fueron destruidos por terremotos, sismos que hacían caer los cerros altos. Bueno, los indios de la costa fueron testigos también cómo el mar crecía, que de un modo que jamás en la vida lo habían visto y que en el cielo se vieron surcar muchísimos cometas que para ellos eran espantosos y que no tenían manera de explicar la forma en que estaban apareciendo. Una noche muy clara y serena, o sea, tenía luna, se veía, de pronto al lado de la luna aparecieron 3 cercos muy grandes. El primero era de color sangre, el segundo, que estaba más afuera, era un color como negro que tiraba verde y el tercero parecía que fuera de humo. Un adivino, o sea, un laica, fue donde el Inca, que es como el rey, el que manda todo, y le avisó que ese extraño fenómeno era un aviso de la luna y que le estaba diciendo que pronto caería la desgracia en Pachacamac. Ellos estaban muy tristes. Pachacamac pues es quien mueve el mundo, es el dios reverenciado en el santuario principal en Lima, y entonces se venía como la inminente caída del imperio, pero pues a ellos les parecía muy triste. Ellos la explicación que dieron es que el primer cerco de color sangre significaba que el Inca, o sea, el rey fallecería, y si no, también estallaría una cruel guerra entre sus hijos y se derramaría mucha sangre de la realeza. El segundo cerco, que era negro, con un aviso, pues
tras el de que vendría una guerra civil y que esa guerra traería la ruina y el fin del imperio, de su religión, de su gobierno, de todo, y que finalmente todo se convertiría en humo, que era lo que significaba el tercer círculo que se veía pues en la luna. El Inca en ese momento no quiso creer lo que escuchaba, él se negaba a que todo el imperio traído generación sobre generación, que era una cosa tan grande, se iba a desaparecer así de la nada. Ay, él despachó a Laika, sí, o sea, al brujo, al adivino, le dijo que se fuera, no quería, y que no, pero él entonces él le dijo, ¿sabe qué? Es que usted se soñó eso, usted se soñó esas luces, usted no, váyase. Y el Laika le dijo, ¿no me cree? Listo, entonces salga, papito, salga y mire usted mismo la luna, va, mire a ver si es que es mentira. Y entonces salió y él, obvio, con sus propios ojos vio todas las señales que la luna le mandaba y bueno, quedó supremamente triste. Así pasaron más o menos como 3 o 4 años sin que hubiese como novedad pues en el imperio, y digamos que esos años trajeron calma a todas esas inquietudes que estaban en él, y él lo único que pensaba en ese momento es que seguro los dioses cambiaron de parecer, ya mi imperio no se va a acabar. Bueno, él estaba tratando de tomársela con calma y no quería tampoco que todo su reino estuviera miedoso, triste, abrumado, y bueno, no quería decir nada y se había quedado callado. Para ese entonces el indio, llamado Tupac Hualpa, recordó que en un cierto día en que estaban celebrando una ceremonia muy solemne en la plaza de Cusco, cayó repentinamente un pájaro de varios colores que nunca nadie había visto, y que desde el techo de un templo el pájaro habló, sí, habló, bla, 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 con voz humana, y que dijo: presto se acabarán vuestros ritos y ceremonias y habrá otro nuevo modo de vivir. Todo lo que se venía eran solo malas predicciones y malas predicciones. Igual ellos allá estaban intentando como hacer caso omiso a absolutamente todo. Ellos no querían creer que de verdad su imperio se iba a acabar. Eh, pero por esos mismos días, los laicas, o sea, los adivinos del Inca, pues ellos estaban intentando y se esforzaban por interpretar todos los sucesos, ese específico que había sucedido en Cusco, y los españoles ya estaban en tierra firme para ese momento. Habían llegado a tierra firme por las actuales costas atlánticas de Panamá y Colombia, que daban precisamente pues sus primeros pasos para llegar al imperio inca. Se hablaba por entonces de que ellos estaban como un poquito enfrascados para encontrar un estrecho, un brazo de mar que les permitiera pasar del mar del norte, que ahora le llamamos Atlántico, al Mar del Sur, que hoy es el Océano Pacífico para nosotros. Pero pues ya era inminente su llegada, estaban ahí, o sea, a esto de llegar y atacarnos. Precisamente fue una nave, o sea, un barco, que vieron los hombres del Inca Huayna Capac, y de inmediato se fueron corriendo y dándole el informe a su amo de todo lo que habían visto, de que ese barco era gigante, que tal cosa. Ellos creían como que eran grandes casas que flotaban en el agua porque eran gigantescas. Él estaba en su palacio real en un lugar llamado Tumibamba, cerca de Quito, donde ahora está Quito, y era más o menos el año de 1515. Pues de todas maneras a él le había quedado en la cabeza, si se hubiera quedado calladito, el presagio del águila, y pues Huayna Capac en ese momento comprendió entonces que aquello era la clave de todo el enigma que hasta el momento pues él traía en su cabeza, por lo que se estaba arrancando los sesos, y preciso en ese momento recordó una antigua profecía que decía que pasados 12 gobernantes incas llegarían gentes extrañas y nunca vistas que se adueñarían del país, impondrían su gobierno, sus costumbres y su religión, destruyendo todo el incario, destruyendo todo el imperio. Y él sacó cuenta, se puso a cosas y se enteró de que él era el 12º inca, desde el fundador que fue Manco Capac. La profecía entonces se cumpliría, pero la profecía decía que se iba a cumplir en el momento en que él muriera, y él decía: pero es que yo estoy muy joven, yo no creo que el dios Sol me vaya a llamar todavía, yo no siento su llamado, no, no, no. A él le parecía tan lejano el día de su muerte, y no, él decía: no, 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 el dios Sol ahí no me va a llamar.
También al mismo tiempo un anciano del pueblo de Copacabana, que es donde ahora queda Puno, quien aseguró que había oído a sus antepasados que los huacas habían declarado que gente nueva venía por el mar y que eran hombres blancos y barbados y que obviamente él cuando vaticinó esto, cuando habló todo esto, exactamente a los 4 o 5 años llegaron los invasores, llegaron los españoles, que eran hombres blancos y barbados. Y también una mujer dio a luz 2 niños a la vez, ¿cierto? Y uno era color blanco, blanco, blanco y el otro era color muy, muy negrito, muy moreno. Y pues todo eso causó mucho temor y fue interpretado por los brujos o por los sabios, por los adivinos, que pronto vendría gente extranjera con esos colores de piel. Y obviamente eran los españoles y los esclavos que los españoles traían consigo. El dios Apurimac, poco antes de la conquista, dijo lo siguiente: habéis de saber que viene una gente barbuda que os ha de sojuzgar. Os he querido decir esto porque comáis y bebáis y gastéis todo lo que tenéis, porque cuando aquellos vengan no hallen nada ni tengáis que les dar. Mejor dicho, el dios en otras palabras les dijo: hermanos, vienen unos manes que van a acabar con el imperio, entonces yo les digo, cómanse todo, que cuando lleguen acá ustedes sean súper pobres y no les tengan que quitar nada. Y al parecer Huayna Capac en los últimos años de su reinado siguió el consejo del oráculo, pero mejor dicho, de una. Él quería comer y beber hasta gastarlo todo para no dejar nada para los invasores que venían, hacía fiestas, se metía unas borracheras y todo eso llenó las últimas etapas de su reinado. Mientras pues él vivió, o sea, él estaba vivo y en toda esta, bueno, en esta rumba que metía, en todo esto, en ese momento los extranjeros ya vagaban por las costas del norte del imperio en grandes barcas, pero todavía no significaba como un peligro grandísimo para un imperio unido bajo la fuerte mano del Inca, como era él. Pero bueno, los invasores trajeron con ellos un aliado invisible que fue la ayuda fundamental en sus planes de conquista, pues de verdad fue como el responsable de la hecatombe de la población indígena y me refiero al virus causante de la más mortífera epidemia que hubo en ese momento y se llamó la viruela. Las primeras víctimas de renombre fueron el mismo Inca, Huayna Capac, y la nobleza, o sea, toda su familia como tal. Huayna Capac pensó que todos los extranjeros que vagaban por las costas del norte del imperio eran finalmente enviados del dios Viracocha, que según una antigua profecía, pues ellos iban a rimar tras la muerte del 12º Inca, que era él, y a los cuales aconsejaba no ofrecer ninguna resistencia, pues serían superiores a los incas. Estando ya pues en la superagonía porque le dio la varicela, dictó las últimas medidas de su gobierno. Él dijo que su sucesor sería su hijo, que se llamaba Ninan Kuyoshi, y que en caso de que él también se enfermara y todo, o pues en su defecto, sería Huáscar. Tal como lo presagió, pues todo se vino mal. El sucesor de Huayna Capac también se murió de viruela, no le fue muy bien. Mejor dicho, se murió Huayna Capac y a los días se murió Ninan, también por la viruela. Y todos los derechos sucesorios pasaron entonces al segundo príncipe que se llamaba Huáscar. Como si todo esto ya no estuviera muy mal, Huáscar se la pasó peleando con su hermano que se llamaba Atahualpa y el mismo año en que empezó a reinar empezaron las peleas entre ellos y obviamente eso terminó en una guerra civil. ¿Se acuerdan que dije que uno de los presagios es que iba a haber una guerra civil? Listo, ya, la guerra civil fue aquí. Esa guerra desangró el imperio y lo debilitó tanto que fue sin duda pues una de las razones para que su caída a mano de los españoles fuera mucho más sencilla todavía de lo que ya iba a hacer. Y a pesar de que pues Atahualpa ganó en la pelea con su hermano, pero pues el reinado le duraría muy poco
porque llegaron los hombres blancos y barbudos, vaticinados por las antiguas profecías. Había un famoso adivino llamado Chalyo o Chalco, que le profetizó a Atahualpa su caída y con él la de todo el imperio. Atahualpa fue capturado por los españoles. O sea, él estaba comandando todas las tribus incas cuando los españoles ya llegaron allí a la capital. Él ya sabía que los blancos barbados estaban allí, que los españoles estaban allí, y él intentó como hacer una treta para atraparlos. Él lo había planeado todo para capturar a los españoles, pero se volvió en contra de él. Y allí fue donde lo capturaron. Eso quedaba como más o menos cerca de Cajamarca y lo capturaron el 16 de noviembre de 1532. Que pesar, de lo último que dijo fue que cuando el padre Huayna Capac murió, se vio pues como una señal en el cielo y él dijo, he mirado la señal del cielo igual a la de mi padre, confirmó que ese cometa era una señal de su muerte y en efecto 15 días después Atahualpa murió ejecutado. Lo mataron el 26 de julio de 1533 tras uno de los juicios más terribles que recuerde la historia. Y los incas pues también tuvieron todos sus presagios funestos y digamos que mientras unos intentaron creer que no iba a ser así, otros pensaron que los dioses no los iban a dejar, otros lo malinterpretaron y finalmente no hubo nada que hacer. La llegada inminente de los españoles acabó con todo el imperio que ya estaba muy resquebrajado. Espero que les haya gustado este capítulo de Contado por Kroll. Es muy triste estas últimas 3 historias que he contado, porque todas hablan sobre presagios funestos, que tal vez si los hubiéramos entendido, no nos hubiera ido tan mal con la conquista. Chao, chao, recuerden darle me gusta, seguirme y espero comentarios. Muchas gracias, chao, hasta la próxima.